Y para cerrar el foro, vamos a darle la palabra al doctor Juan Carlos Sánchez. Juan Carlos es ingeniero industrial y tiene un doctorado en ciencias en el Instituto de Ciencias Aplicadas de Toulouse, Francia. Juan Carlos se desarrolló como asesor del área ambiental y fue promotor y representante de Venezuela ante la Comisión Internacional de Control del Cambio Climático. Sus trabajos en este tema y su aporte en el sector ambiental le dieron la oportunidad de ser nominado y ser designado con el Premio Nobel de la Paz por su aporte en los trabajos en pro del control del cambio climático. Bueno, con ustedes entonces le dejo la palabra de cierre a Juan Carlos Sánchez. Hemos escuchado en este foro 4 presentaciones que nos han mostrado con gran claridad el estado en que se encuentra nuestra principal industria, sus limitaciones y las oportunidades que aún tiene de ser reconstruida considerando la estructura actual del mercado petrolero internacional. Existen oportunidades pero limitadas y resulta imperativo que tal reconstrucción no sea para reavivar el rentismo, sino para convertirla en un verdadero factor de apoyo al bienestar de todos, hacer de ella un elemento importante de esa economía sana y productiva que hoy tanto necesitamos. En la primera presentación, Ramón Key mostró con cifras macroeconómicas cómo el modelo rentista prevaleciente, que ya existía antes del ciclo de precios altos del petróleo, nos estaba llevando a una profundización del déficit fiscal y al aumento de nuestra dependencia petrolera. Y cómo una vez que se perciben los ingresos producto del incremento del precio entre el 2000 y el 2014, estos, lejos de ser utilizados para corregir tal situación, se utilizaron para expandir desproporcionadamente la jurisdicción del Estado, colocando a nuestra economía en serias dificultades. Y es en estas condiciones que se produce luego la caída de precios en 2014. Por tanto, no se puede atribuir el descalabro actual solamente al retroceso de los precios, como se ha pretendido, porque nuestra economía ya estaba muy desequilibrada. Ciertamente, la crisis se ha agravado. El PIB retrocede continuamente y la inflación aumenta a valores récord. Pero la raíz de este problema es sin duda el modelo rentista, centralista y controlador. La expansión del Estado inevitablemente se ha traducido en mayores exigencias presupuestarias a cuenta de los ingresos petroleros, que ha terminado por debilitar la capacidad de inversión de la industria petrolera en sus propios procesos. Y este déficit en inversiones petroleras se ha traducido a su vez en una pérdida de productividad, de capacidad de producción y en definitiva de generación de divisas. Son múltiples los mecanismos que utilizó el Estado que terminaron afectando la disponibilidad financiera de la empresa en un momento de ingresos extraordinarios, convenios energéticos con el Caribe y otros países, con exportaciones subsidiadas, venta de crudo a futuro para financiar el gasto público del gobierno central, migración de convenios operativos a empresas mixtas con mayoría accionaria de PDVSA de 60%, subsidios a los energéticos del mercado interno y asignación a PDVSA de desembolsos sociales y actividades que nada tienen que ver con el negocio petrolero. Estas decisiones dejaron a la empresa sin la disponibilidad financiera para invertir en sus proyectos de alta rentabilidad. Se perdió así una oportunidad única de invertir para aumentar la capacidad de producción de la empresa. PDVSA reaccionó recurriendo al endeudamiento externo, concentrando inversiones en la faja y retrasando los pagos a proveedores y socios, lo cual debilitó su flexibilidad operativa y aún más su disponibilidad financiera. Se ha llegado ahora a un punto en el que se ha frenado la capacidad de nuevo endeudamiento externo, comienzan a crecer los impagos con los proveedores y se ve afectada la disponibilidad de servicios esenciales para la producción. En la década de los 90, la actividad petrolera a través de sus operaciones e inversiones generó un crecimiento de 1.5% de la actividad económica del país. Hoy, más que nunca, la reactivación económica del país pasa por la reactivación de la industria petrolera. Pero en su condición actual,
Ello no será posible sin la participación del sector privado. Uno de los principales retos es, por tanto, generar la confianza que requiere el sector privado. En la segunda presentación, Arno Falkenborg nos dio a conocer una panorámica del mercado petrolero externo actual y nuestras muy limitadas oportunidades. Nos mostró cómo los recientes precios altos y la innovación tecnológica condujo a un aumento muy grande de la producción de petróleo y gas, particularmente en los Estados Unidos, conformándose así un mundo con reservas más abundantes. El desarrollo masivo de gas de lutita redujo considerablemente los precios, convirtió a los Estados Unidos en exportador y cerró una ventana de oportunidad para Venezuela. Sigue existiendo un nicho para la colocación de crudos pesados en las refinerías del Golfo de México, pero por este mercado compiten Venezuela, México, Colombia y la producción en aumento de Canadá. Venezuela inexplicablemente ha estado abandonando este mercado con la venta a pérdida de refinerías. Mantener la propiedad de Citgo es crucial para la colocación de un volumen ya muy reducido de nuestro crudo pesado en este mercado. A su vez, el mercado asiático de China e India también es cada vez más competido. China no ha construido las refinerías acordadas con Venezuela y prevé un crecimiento económico mucho menor, mientras que en la India, Rusia se está posicionando agresivamente, copando la capacidad de refinación atractiva. El último periodo prolongado de precios muy altos estimuló un crecimiento sustancial de la producción no OPEP, particularmente de lutitas en Estados Unidos, y se crearon excedentes de suministros globales que ocasionaron la caída de precios de 2014. Asimismo, a largo plazo se considera cada vez más probable una caída de la demanda con un pico posiblemente entre 2030 y 2040. En consecuencia, Arabia Saudita está monetizando sus reservas para evitar pérdidas, produciendo al máximo, al igual que los demás productores del Medio Oriente. Esto y el posicionamiento de Estados Unidos como nuevo productor marginal conduce a vislumbrar un techo de precios del petróleo que probablemente no excederá $60 por barril por mucho tiempo. Las empresas petroleras grandes que pudieran invertir en Venezuela enfrentan reducciones muy severas de sus ganancias y de su flujo de caja. Ello, junto a una creciente adversión a los proyectos muy grandes, costosos y de larga implementación, el pesimismo respecto a la demanda y, en consecuencia, precios bajos y crecientes preocupaciones ambientales, generan una gran cautela para hacer inversiones significativas con retornos de largo plazo, como son los proyectos de la faja. Todo apunta a que la mayor parte de las reservas más grandes del mundo se quedarán allí donde están, en el subsuelo. Por otra parte, PDVSA se encuentra en un estado deplorable de deterioro, sin capacidad de inversión ni capacidad técnica, y su arreglo tomará mucho tiempo. La urgencia económica del país requiere de un aumento rápido de la producción que no puede esperar. Resulta imperativo entonces separar el arreglo de PDVSA de un plan de desarrollo petrolero rápido. Nuestro país debe intentar posicionarse en un mercado cada vez más competido como una opción realmente atractiva, orientada a sus reservas de crudos convencionales, más livianas, de retorno inmediato y a través de inversiones 100% privadas. También es importante desarrollar el gas, no para la exportación, sino para el mercado interno, donde debido al déficit actual se están importando combustibles líquidos costosos. En la faja del Orinoco se debe arreglar lo existente y quizás desarrollar algún volumen adicional de crudo que pudiera ir a conversión en sitios con capacidad como Aruba y quizás Islas Vírgenes o Asia, pero con expectativas modestas. Se debe proteger a toda costa el mercado del Golfo de México y particularmente Citgo, porque estas son refinerías únicas sin sustitución posible para la colocación de nuestros crudos. Finalmente, es de una importancia crucial acordar un plan petrolero ahora y los cambios legislativos que ello requiere. Seguidamente, Luis Soler nos mostró una radiografía de la situación actual de la industria petrolera nacional. Expuso cómo la misión y objetivos de PDVSA fueron totalmente desvirtuados al orientarlo fuertemente hacia lo político e ideológico en desmedro de su productividad.
Ello ocasionó que la empresa dejara de generar ingresos por centenares de millardos de dólares entre 2010 y 2015. Su paquete de exportación de crudo se desmejoró, su producción está retrocediendo, perdió productividad laboral y el capital humano tecnológicamente está atrasado. Sus índices de accidentalidad e impactos ambientales se han incrementado hasta niveles varias veces superiores al promedio de las empresas petroleras internacionales. Y todo ello no puede atribuírsele a la caída del precio del petróleo. Hoy día es una empresa muy endeudada, a corto y mediano plazo, y sobrecargada de responsabilidades no cónsonas con las de una industria petrolera. Esta es una situación totalmente insostenible que debe ser revisada con urgencia. Se requiere un cambio radical de la política petrolera que permita adoptar nuevos modelos de negocio que amplíen la participación privada, única capaz de aportar los requerimientos de capital, los recursos humanos calificados y las tecnologías que hoy la industria petrolera nacional no posee producto de las malas decisiones políticas. Para que ello ocurra, será necesario que el Estado asuma un conjunto de reformas fiscales, monetarias, de libertad económica, protección de inversiones, etc., que genere confianza en los inversionistas privados y propicie un verdadero desarrollo. Una conclusión importante de esta presentación es que nuestra Constitución permite impulsar la participación privada en los negocios petroleros, pero es necesario reformar las leyes de los hidrocarburos. Procediendo de esta manera, contaremos con una ventana de oportunidad de apenas unos 20 años de generación de ingresos petroleros moderados que permitirán cumplir los compromisos financieros contraídos, garantizar la seguridad energética nacional y tener de nuevo la oportunidad de contribuir a la construcción de una economía nacional diversificada y competitiva. En la última presentación, Arnoldo Gabaldón propone un conjunto de lineamientos políticos en materia petrolera para enfrentar los retos de la transición política que se avecina y la de transición energética ya en marcha a nivel internacional. Para la transición política propone que PDVSA continúe siendo un ente público, pero liberado de las actividades no petroleras y recuperar su perfil de empresa meritocrática, competitiva y no clientelar. Eliminar la duplicidad entre el Ministerio de Petróleo y Minería y PDVSA. Resolver prioritariamente el grave problema de endeudamiento y flujo de caja de PDVSA. Devolver los activos secuestrados por la industria a sus propietarios originales. Revisar a fondo los convenios internacionales de comercialización existentes. Fijar como meta nacional un aumento anual de la producción petrolera en como mínimo 100.000 barriles diarios. Rehabilitación física y operativa de la industria. Modificar la ley orgánica de hidrocarburos para permitir los cambios propuestos, entre otros, que el financiamiento de la industria recaiga mayoritariamente en el sector privado. Reformular el proyecto de la faja petrolífera del Orinoco para establecer metas más realistas, viables técnica y financieramente. Intensificar las actividades de exploración y producción en las áreas petroleras tradicionales. Fomentar la ampliación de la industria petroquímica, estableciendo los estímulos convenientes al capital nacional y foráneo. Reformar la ley orgánica para el desarrollo de las actividades petroquímicas. Transferir las empresas petroquímicas de capital público al sector privado nacional y foráneo. Y crear un ente público regulador de los hidrocarburos. Para enfrentar la transición energética propone crear una ley o crear por ley un Consejo Nacional de Energía. Revisar la contribución nacional de Venezuela al objetivo del Acuerdo de París para establecer metas coherentes y factibles de reducción de emisiones de gases de invernadero. Otorgar alta prioridad al desarrollo de la industria del gas. Modificar la ley de hidrocarburos gaseosos para eliminar sus inflexibilidades. Eliminar toda la quema de gas natural asociado. Un programa para aumentar el ahorro y la eficiencia energética de la economía nacional. Y por último, promover proyectos para el desarrollo de energías renovables. Sin duda, son numerosas las tareas que debemos emprender para deslastrarnos de este oscuro periodo que hemos transitado en los últimos años, lleno de decepciones y frustraciones. Entre todas estas tareas,
La recuperación de la productividad y la eficiencia de la actividad petrolera es fundamental. Es clave para poder estabilizar la economía, para crear más oportunidades de mejoras de la calidad de vida de todos los venezolanos y para abrir las puertas de un porvenir mejor. No perdamos la perspectiva de volver a mirar de nuevo al futuro con entusiasmo. La transición política va a llegar. Estemos listos para poner todo nuestro empeño y determinación. De nosotros depende ese futuro.